Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse nuevamente a nuestro webinar Narrativas Positivas como Camino para la Paz. Gracias por escoger a Macay y por seguir estando con nosotros en estos eventos que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a iniciar. Les voy a hacer un breve recorderis de quiénes somos nosotros, Macaya. En Macaya nosotros trabajamos a través de la cooperación, la tecnología y la innovación para diseñar soluciones que les permitan a las personas y a otras organizaciones sociales en Latinoamérica a responder a estos desafíos que hay en el mundo laboral actual. Y en Macaya nosotros tenemos este proyecto maravilloso que hemos venido trabajando desde el 2021, que es un proyecto de resiliencia digital. Este proyecto nace con la idea de empoderar organizaciones sociales y activistas digitales en toda Latinoamérica en todo el tema de desinformación y narrativas positivas, que es el tema que nos une hoy en este evento. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en conjunto con todas las organizaciones para crear estos espacios, para crear una comunidad de práctica también a nivel Latinoamérica y una comunidad de expertos a nivel Colombia. En nuestro proyecto de resiliencia digital ofrecemos cursos gratuitos para todos ustedes, se pueden inscribir en nuestra página web, ahí están estos cursos totalmente gratis, a su ritmo, que pueden ir realizando en línea y tendrán una certificación internacional una vez terminen los cursos. Los cursos son en desinformación, narrativas positivas, campañas en línea, seguridad digital y alfabetización mediática. Entonces esperamos que en nuestra página web se unan y puedan conectar a otras organizaciones con este proyecto. Además tendrán kits de herramientas, podrán participar y ver y conocer todos estos webinars que hemos preparado para ustedes. Bueno, sin más preámbulos, demos inicio a este webinar con nuestro invitado de hoy, que es Johnny Jiménez. Él hace parte del área de comunicaciones de Colombia Diversa. Hola Johnny, ¿cómo vas? Hola, buenos días a todas y a todos. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por recibirnos. Estamos muy contentas y contentos de poder venir a contarles aquí en Macaya lo que hemos hecho en Colombia Diversa y bueno, esta historia de resistencia tan increíble que las personas LGBT tuvieron durante el conflicto armado colombiano. Entonces, muchas gracias por la invitación. Para Colombia Diversa es súper importante poder hablar de lo que ha sido el conflicto armado y no solamente hablar de lo que ha sido el conflicto armado en términos amplios, sino de qué manera las distintas dinámicas de la guerra afectaron de manera puntual y diferenciada a las personas LGBT. Y esto es importante no solamente por, digamos, los alcances en términos legales y de justicia y de restauración, sino también en términos de memoria. Y el proyecto del que vamos a hablar el día de hoy, que se llama Un viaje de paz, apunta justamente al trabajo de construcción de memoria, a narrativas que permitan contar lo que ha sido el conflicto armado en los cuerpos de las personas LGBT. Perdón. No, todavía Sí, está bien. adelante. Lo que ha sido el conflicto armado en estas experiencias de vida, pero no solamente a contarlo como hecho noticioso, sino a dignificar todas estas experiencias. Entonces, voy a empezar con la presentación. Por favor, me confirman si se ve todo bien. ¿Se ve bien? Uy. Sí, perfecto. Listo. Bueno, Un viaje de paz nace en el marco de justamente todas estas iniciativas por llevar ante instancias jurídicas y legales, pues todo lo que ha sido la JEP, la Comisión de la Verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese marco surge la pregunta de qué manera más allá de estas instancias legales podemos en verdad aportar a que haya, en principio, un conocimiento sobre lo que pasó y en segunda instancia, pues que las personas no solo lo sepan, sino trabajemos de manera responsable y digna para que esto no vuelva a suceder. Pero me gustaría dar un pasito atrás justamente por las temáticas que han atravesado en estos encuentros. Y es que estamos entendiendo por narrativa desde esta apuesta de Colombia Diversa, desde lo que es un viaje de paz. Y la narrativa en principio es una forma de varios niveles. Las narrativas van desde aquello que contamos en un primer nivel. Yo me siento contigo a contarte un chisme y estamos creando una narrativa por más cotidiana que parezca. Pero también todas estas grandes producciones que nos han educado sentimentalmente, ¿no?
todos y todas hemos visto telenovelas en este país, digamos, estamos formados emocionalmente por Betty la Fea y otras grandes telenovelas que llegaron muy lejos. Y esto no solamente tiene que ver con, digamos, la memoria cultural general de lo que es ser colombiano incluso, sino también de la formación emocional que tenemos. Em, y esto no es menor porque también son narrativas que han atravesado la experiencia de lo que entendemos por experiencia humana. Y en esa medida es importante también entrar y trabajar en narrativas nuevas que no solamente hablen del conflicto armado, sino que lo aborden de manera digna, de manera ética y que den espacio a todas las diferencias que durante tantos años no solamente fueron oprimidas, sino fueron silenciadas y aún lo siguen siendo. Entonces, quiero empezar como por este marco, como narrativa es pues todos estos tipos de esfuerzos que hemos hecho por contar que algo pasó, tanto a niveles grandísimos como son estas megaproducciones, como incluso en los niveles más pequeños, y esto no es menor para Colombia Diversa. Lo menciono especialmente porque no siempre que hay una intención narrativa, hay en últimas alguien que está contando y esta posición de narrador implica una responsabilidad frente a lo narrado. Y esta responsabilidad frente a lo narrado no solamente sea en el nivel de contar una historia, digamos, atractiva a quien lo escuche, ya sea que genere conmoción, ya sea que genere, en fin, las cosas que nos genera ver a Patricia Fernández con los meseros o etcétera, etcétera, sino también que ese tipo de narrativa que estoy presentando, una vez más, consciente o inconscientemente, está siendo formativo. No en vano aprendimos a burlarnos de ciertas figuras en el cine porque se vuelven el comedy relief. ¿No? Entonces nos burlamos de X o Y por eso, sin tal vez entender y profundizar en lo que implica la burla, lo que significa la discriminación, lo que significa, etcétera, etcétera. Esto para posicionar en un marco más grande lo que es asumir el reto de contar narrativas que incluyan a personas LGBT de manera digna. ¿No? Venimos de una gran historia literaria y cinematográfica y televisiva en la que las personas LGBT ocupan lugares de burla, ocupan lugares de risa, y son pocas, muy, muy contadas las figuras que han sido abordadas con dignidad, que se les ha construido como personajes mucho más profundos, en lugar de ser únicamente el motivo de risa y la burla, ¿no? Porque esto en últimas está apelando a prejuicios sociales que además, a pesar de que parecen inocentes, que parecen menores, realmente tienen mayores profundidades. Porque así como nos reímos de el diseñador de modas, que parece muy soberbio, creemos que también está digno burlarnos de el peluquero o la peluquera del pueblo, que es una mujer trans. Y esa burla empieza a escalar en otros niveles sociales eh, que terminan reflejándose en la guerra, en un contexto de suma desprotección e incluso de complicidad social. Entonces, en este marco, y que me he tomado el tiempo de empezar a situar lo que es narrar, la importancia de narrar estas nuevas historias, que realmente no son nuevas, sino que siempre estuvieron ahí, solo que no habíamos dado la oportunidad a sentarnos a escucharlas, justamente porque hemos sido educados y educadas desde un prejuicio que ha generado problemas y ha generado, digamos, grandes alcances. Entonces, ahora sí, como inicia este viaje, un poco ya lo mencioné, pero me gustaría profundizar puntualmente en lo que empieza a ser esta metodología, tanto de investigación como de problematización, porque una vez más, cuando decidimos ser narradores o narradoras de una historia, no solamente estamos asumiendo su contenido y su forma, sino estamos asumiendo una posición ética frente a aquello que estamos contando. Y entonces, desde luego, Colombia Diversa ya tenía toda una metodología de investigación, ya tenía los formatos presentados ante las instituciones gubernamentales para el reconocimiento de las víctimas, los testimonios, pero sí, digamos, los informes de la Comisión de la Verdad tal vez no van a tener el impacto cultural que se espera, ¿no? En principio, porque pues me pregunto yo auténticamente, en un país como Colombia, en el que un colombiano promedio lee entre 1 y 3 libros al año, si uno de esos 3 libros al año será el informe de la Comisión de la Verdad sobre pues las personas LGBT, por supuesto, que lo más seguro es que no. Entonces, el problema no es únicamente enfrentarse a una sociedad que es un poco reacia a enfrentarse a estos temas, sino además cómo hacerlo de manera empática, cómo hacerlo de manera accesible, cómo hacerlo de manera que no parezca
un esfuerzo sobrehumano y que más bien en lugar de marcar más distancias, como lo podría ser un informe de 400 páginas, que desde luego tiene mucha importancia, no de mérito, es muy importante frente a los objetivos que se plantea. Sin embargo, a nivel masivo puede ser problemático. Entonces, ¿cómo empezar a sortear estos grandes puentes que resultan en últimas marcando distancias y más distancias entre los hechos que sucedieron en el conflicto armado y las personas del común que ya vivimos, digamos, en condiciones más privilegiadas? Entonces, esta es la primera pregunta de la que parte un viaje de paz. ¿Cómo hacemos que esto le llegue a la gente? ¿Cómo le enseño yo a mi abuelito, a mi abuelita, a mi tía, a mi tío, que crecieron como con unos prejuicios no solamente sobre el conflicto armado colombiano, sino sobre las personas LGBT, que esto pasó y que es grave y que no solamente es responsabilidad de todos y todas enterarnos, sino también de replicarlo y de tener conciencia nacional, ¿no? La memoria es un trabajo de responsabilidad social, no solamente algo que hacemos de manera orgánica. Así como, digamos, asumimos las responsabilidades de nuestras memorias individuales, como tengo que acordarme de esto, o si no voy a llegar tarde, o que no se me olvide esta cita, esas son responsabilidades individuales. También creo yo que nos llama la atención estas otras responsabilidades frente a lo que es una memoria colectiva en la que haya espacio para todos y para todas. Entonces, en la construcción de memoria colectiva sobre el conflicto armado colombiano se ha dejado de lado el papel, vivencias y resistencias de las personas LGBT. Y aquí quiero profundizar en algo porque cuando hablamos del conflicto armado existen una serie de prejuicios, ¿no? Cuando uno le pregunta a un adolescente, por ejemplo, qué es el conflicto armado o qué imaginaciones tiene sobre lo que ha sido el conflicto armado, la respuesta tiende a ser muy sencilla, ¿no? Piu, piu, balas, balas en el monte, y hasta ahí llega un poco la consideración de lo que es el conflicto armado, ¿no? Un montón de gente dándose bala en el monte, y eso obviamente está permeado por muchos prejuicios. Porque además no solamente está segmentando geográficamente la experiencia de lo que es ser colombiano, ¿no? Hay una experiencia de ciudad y una experiencia, digamos, periférica, y esto ya es completamente vertical, sino que además está suponiendo cosas frente a lo que es un proceso muy complejo, muy profundo y que además ha marcado la historia nacional. Y si en ese marco existen prejuicios socialmente, pues los prejuicios alrededor de las personas LGBT son incluso mucho más profundos y mucho más sutiles, ¿no? Retomo los ejemplos sobre burlarnos del peluquero del pueblo o creer que una mujer lesbiana es la machorra o lo que sea, ¿no? Como todos estos discursos que replicamos de manera automática, y que en última lo que han hecho es situar socialmente a las personas e impedirles hablar. Esto es una investigación sobre el contexto, son 4 años de conversaciones con personas LGBT víctimas del conflicto armado colombiano, son 4 años de ir a territorio, hablar con ellos y con ellas, preguntarles también si querían hacer parte de este proyecto, si querían mantener solo en el marco de lo legal, y además después implementar pues toda la estrategia de creación. Y además dar especialmente pues desde luego un enfoque de género y una tesis de violencia por prejuicio. Una tesis de violencia por prejuicio en la que apunta a que las personas LGBT fueron violentadas en virtud de que eran personas LGBT, ¿no? Y entonces, como es el marica del pueblo y todos sabemos que los maricas son chismosos, entonces pongámoslo a trabajos forzados como ser el mensajero entre grupos al margen de la ley. Porque pues, ¿quién va a dudar del chismoso si tiene tantos amigos y amigas, ¿no? Esto una vez más está partiendo de prejuicios para obligar a trabajos forzados a las personas LGBT o a otro tipo de violencias. ¿Cuál era nuestro destino? ¿A qué le apuntábamos con un viaje de paz? Bueno, la primera pregunta es cómo narramos esto. ¿Qué hacemos? ¿Una película? ¿Un libro de cuentos? ¿Un poema? ¿Un informe de 400 páginas? ¿Un video musical? Etcétera. ¿Y para qué queremos que se sepa? ¿Por qué es importante que esto se sepa? Una vez más, insisto, así como hemos tenido responsabilidades sociales frente a las memorias de otros instancias de lo que ha sido la memoria nacional, ¿no? Hay cosas que no vamos a olvidar jamás, como la fundación, del país, etcétera, etcétera. Es importante que se sepan también estas otras cosas que han estado y que han orbitado y que han sido ignoradas alrededor de los grandes eventos nacionales, tanto positivos como negativos. Pero una vez más, teniendo conciencia de la diversidad de historias, de las distintas necesidades que tiene cada historia, que esto también hace parte de la responsabilidad del narrador. Bueno, ¿de qué otra manera podemos seguir dando profundidad a esto y respetar y tratar con dignidad lo que nos han contado, ¿no?
Y entonces así surge la página web, ¿no? La decisión de la mejor posibilidad que tenemos es una experiencia multimedial que nos permita incluir distintos formatos, desde fotografía hasta videos, hasta texto, cuento, poemas, poesía, etcétera, etcétera, podcast. em, y esto es crucial, ¿no? Porque entonces no estamos suponiendo que la experiencia de las personas LGBT toda cabe en una misma forma, que también es una pregunta estética, sino de qué manera las distintas formas permiten dar cuenta de las distintas experiencias con dignidad. Entonces esto pasa por la escucha y representación de las víctimas, de lo que se encarga el área de paz en Colombia Diversa, generar empatía en lectores, que ya fue justamente todo este proceso de a qué le apuntamos con cada pieza que queremos producir con cada pieza en la audiencia, para así llegar a lo que es un viaje de paz, que es el primer repositorio de memoria sobre y para personas LGBT víctimas del conflicto armado colombiano, ¿no? Y esto es algo que nunca antes se ha hecho, incluso en otras instancias a nivel mundial. Hace poco supimos de que por primera vez una jurisdicción especial para la paz reconoce que las personas LGBT fueron especialmente perseguidas en el marco del conflicto armado, las mujeres también, y esto es algo que nunca había pasado en ningún otro acuerdo de paz, ni en ningún otro proceso de paz. Es la primera vez que un país asume y se apunta a que sus victimarios reconozcan que no solamente las dinámicas de la guerra eran las que ya ampliamente conocemos, sino que además hubo dinámicas específicas que buscaban oprimir a mujeres y a personas LGBT. Entonces, ¿cuál fue el itinerario de viaje? ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo lo planeamos? ¿Cómo lo ejecutamos? Porque además, pues es una tarea titánica, ¿no? Recoger todos estos testimonios y convertirlo en algo, con lo cual mi abuelo, mi tía, mi primo, diga como, uff, yo nunca pensé que esto hubiera pasado, o yo nunca pensé que esto también podría sentirlo yo a medida que lo leo. Entonces, existen una serie de diálogos internos del equipo, nos sentamos a hablar historia por historia, testimonio por testimonio, bueno, ¿qué podemos hacer con este testimonio del que tenemos 4 o 5 datos y no sabemos más? ¿O qué podemos hacer con este que son 3 páginas de testimonio? ¿Cómo podemos traducirlo en un producto mucho más completo, en un producto cultural y en un producto además que se haga preguntas respetuosas? Y esto implica además el intercambio de historias con protagonistas y el proceso pedagógico con consultores. Desde luego, contratamos una serie de artistas para algunas piezas que no podemos desarrollar de manera interna, pero además este proceso, que ya empieza a incluir varios niveles de producción artística, implica también la asesoría a sus consultores que tal vez en algunos casos, a pesar de que fueran grandes artistas de cómic, grandes poetas o grandes cuentistas, pues una vez más existen como necesidad de hacer este proceso más colectivo. Em, y en la misma medida de que las historias regresen a sus protagonistas, que esto no es menor. Muchas veces durante nuestra experiencia en un viaje de paz estaba constantemente tanto la inquietud como la incomodidad de que muchas otras organizaciones o muchas otras iniciativas habían ido también a buscar historias y iban, preguntaban y nunca regresaban, ¿no? Entonces, una vez más, el proceso de reconstrucción de memoria vuelve a ser vertical, ¿no? Y vuelve a ser extractivista. Y desde luego esto no era lo que apuntamos, ni es a lo que apuntamos con Viaje de Paz. Con Viaje de Paz apuntamos antes a todo lo contrario, que sea un proceso tanto como se pueda horizontal, que incluya las voces de las distintas personas, y por estos motivos las historias constantemente volvieron a sus protagonistas para su aprobación. Oye, no quiero que se sepa esto, no quiero decir esto, cambiemos por favor esto, a esto le falta tal matiz. Y esto además no solamente nos permitió hacer ajustes mucho más cuidadosos frente a la historia, sino también tener otros niveles de contacto y de, ¿cuál es la palabra? De responsabilidad frente a la pieza final, ¿no? Porque entonces ya no se trataba únicamente de un proceso unidireccional, sino de volver de manera respetuosa con la víctima sobreviviente y decirle, esta es la historia que hemos construido en virtud de lo que nos has hecho, y se construye allí un espacio distinto a los que se ha construido en otras instancias, ¿no? Entonces, esto en últimas implica una investigación artística y sobre formatos, ¿no? Si esta historia tenemos 4 datos, ¿qué podemos hacer? Si tenemos fragmentos, si tenemos un video, ¿qué podemos hacer con esto? Y esto implica, desde luego, pues, una distinta conciencia sobre lo que se puede hacer de manera material y el estudio sobre la experiencia de usuario, que no es menor, ¿no? Una vez más,
cómo contar esto de manera amable, de manera empática, de manera que las personas no se aproximen con el prejuicio, uy, no, el conflicto armado, qué pereza, eso se ha hablado un montón, yo ya sé qué es lo que pasó, etcétera, 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 porque desde luego ya existe un agobio nacional frente a lo que es el conflicto armado, y es algo que también hay que sortear, y también es responsabilidad del narrador sortear, narrador o narradora, lo que se está contando frente a los prejuicios que existen en múltiples niveles. ¿A qué población llegamos con esta experiencia? Bueno, 23 mujeres cisgénero, 15 mujeres trans, 3 hombres trans, 9 hombres cisgéneros, una persona no binaria, para un total de 51 personas que hacen parte del proyecto. Y para un total de 37 contenidos, que además por la disposición es mucho más amplia, son 6 poemas, 7 cuentos, 12 videos, 7 podcasts, 2 que son híbridos entre texto y audio, 2 cómics y una crónica. Entonces, quiero que nos demos la posibilidad de conocer un viaje de paz. Voy a dejar de compartir un segundo para compartir la página. ¿Ya se está viendo? Ay, olvidé compartir con audio, perdón. Listo. Cristina, ¿podrías confirmar Sí, ya ahora si sí se está ve? bien. Listo, perfecto. Bueno, les presento un viaje de paz que está hecha con demasiado cariño. Uno de los aprendizajes que nos dejó la Comisión de la Verdad es que de las formas de resistencia más significativas de las personas LGBT en medio del conflicto armado era que siempre se respondía de manera comunitaria y de manera amorosa, y eso no es menor, ¿no? Frente a una sociedad que les rechazaba, que les violentaba, que los echaba de sus pueblos, de sus casas, de sus familias, la respuesta era reunirse entre las personas LGBT y procurar cuidado. Y esto no es menor, ¿no? Frente a las respuestas violentas que hubo en la guerra constantemente, de usted me hizo esto, yo le devuelvo el doble, la respuesta de las personas LGBT fue contraria. Fue siempre desde el cuidado propio, desde el cuidar a otros y a otras y de propiciar espacios. Un viaje de paz está dividido en estas 6 secciones. Cada sección profundiza en una de los crímenes o sobrevivencias de las personas LGBT en el marco del conflicto armado y busca emular la experiencia de un viaje, porque desde luego en medio de una geografía tan fragmentada como lo es la geografía colombiana, de una geografía además difícil de transitar, eh, de manera particular las experiencias de las personas LGBT tendían a replicarse sin importar el clima en el que se estuviera, ¿no? Entonces, historias similares que pasaban en algún territorio podrían también estar sucediendo en otros lugares, y esto además implica que a pesar de que los distintos actores armados tenían metodologías distintas de guerra, frente a las personas LGBT se replicaban de manera similar. Sal de casa apunta a el desplazamiento forzado. Quien te acompaña habla sobre las historias de amor de las personas que pues resistieron, y además se me fue la palabra ahora, de los homicidios. Hospédate aquí apunta a una de las resistencias, que era la creación de espacios seguros. Clic. Busca plan tiene que ver con resistencias de carácter artístico y cultural. Vuelves a casa tiene que ver con la imposibilidad de regresar, y postales de viaje, algunas historias que creemos que son necesarias para seguir construyendo esta memoria. La dinámica, justamente porque intentamos o le apuntamos a que quien navegue la página tome decisiones y se sienta incluido o incluida. Apuntada, uno empieza una sección, por lo general pues el orden es al de casa, pero uno puede empezar por donde quiera, y puedes coger una al azar para poder navegar. Por ejemplo, empecemos sin adiós. Cuando ya hemos tomado una decisión y abordamos el contenido, podemos seguir a la siguiente sección o seguir investigando, explorando la misma. Entonces podemos ir a la historia anterior de la misma sección o decidir avanzar al siguiente paso de nuestro viaje. ¿Con quién vamos a ir en la siguiente sección? Vamos a ir con Analí, vamos a ir con Tania, vamos a ir a la Ribera, vamos a ir por las amigas, vamos a leer el cómic y así sucesivamente. Un viaje de paz, a pesar de que son 37 historias, las posibilidades de viaje son múltiples. En nuestras cuentas
y esperando que nuestras matemáticas no sean erradas, suman más de 1000 posibilidades de viaje, desde escoger solamente una historia a decidir hacer un viaje múltiple con idas y vueltas y así navegar las 37 historias. Esto es una posibilidad grandísima porque quiere decir que la experiencia que yo tengo viajando en un viaje de paz, navegando en viaje de paz, no va a ser similar ni de cerca a la que puede tener mi vecino, mi vecina, mi amigo, mi tía a la que le mandé el enlace. A propósito, voy a compartirles el enlace, casi lo olvido. Em, si yo lo envío por el chat, ¿le llega a las personas, Cristina? ¿O cómo le hago? ¿A todos? Sí, creo. Sí, tienes que escoger la opción a enviar a todos. Listo. Ahí les dejo el enlace para que igual puedan irse antojando y para que tal vez tenga sentido y podamos ir aterrizando a todo lo que he apuntado con lo que he dicho, pues leamos Te sigo buscando. Te sigo buscando para contarles de manera contextual, apunta a las desapariciones de las personas LGBT, ¿no? Y este no es un caso menor. Las personas LGBT que se daban por desaparecidas no solamente se enfrentaban a distintos niveles de violencia, el crimen en sí mismo de la desaparición, pero también a que sus comunidades decidían olvidarlas, ¿no? Ah, no, es que es una loca y seguramente se fue por ahí de bandida y nunca volvió, y a nadie le importaba, ¿no? O cuando a alguien le importaba, intentaba imponer y anteponer, ¿cuál es el término? Bueno, poner el denuncio de la desaparición, los sistemas estatales no sabían asumirlo o no podían emprender una búsqueda, porque usualmente, por ejemplo, se accede, se busca a la familia. Y si la familia ya no tiene contacto con la persona, pues nada, como que se da completamente, no se puede seguir ni hacer la investigación completa. Te sigo buscando fue un proceso que se hizo con 3 artistas, El Chico Sin Caballo de Pan, La Che y Henry Díaz. Cada uno hizo una parte y nada, voy a leerlo. Les invito a que vayan siguiendo la lectura conmigo y vayan siguiendo las imágenes que además pues es un cómic y es un trabajo precioso. Te sigo buscando. Aunque otros con sus miradas me apunten, yo estoy preparada. Si entras, tendré calientes las 2 tazas de tinto. Sé que el polvo espera la vibración de tus parlantes y las cortinas a que las separes. Sé que volverás. Para sentarte en la esquina de este silencio, desde la cadera me enreda el miedo hasta la garganta. Tercera y última advertencia para los maricas, lesbianas y putas. Parte 2. Nadie escucha. Vine porque no vuelves. A nadie le importa. Les digo que son meses desde que te vi. ¿Cómo dijo que se llamaba? Cuando digo tu nombre, me mira de arriba abajo con su sonrisa burlona. Buscamos un hombre o una mujer. ¿Cuál es un nombre de verdad? Porque me parece aquí otra cosa, señorita. ¿Era su amiga? Es el amor de mi vida. Tiene que venir un pariente, solo hablamos con la familia. Le digo que te echaron, te sentenciaron a nunca volver. Le cuento que cuando llegabas a la casa, unos camuflados te amenazaron. No sé de dónde eran, tampoco quisiste hablar más de ellos. Yo soy tu familia. Me dicen que te suelte, dejarte descansar en paz. A estas alturas, dicen, debes estar muy profundo. Yo busco alguna seña tuya, tu rastro vivo. Insisto en que te busquen con tus pantalones anchos, tu faja atada al pecho. Enrique no era un alias, es tu nombre, clave de este silencio, de esta herida y este amor. Mi herida es imposible de cerrar. Tiene tu nombre y el sonido de tu risa y el fuego de tu piel. Olvidarme sería quedarme con las cenizas. No, pongo tu foto en cada poste para que te dé la luz, para que sientas calor sobre tu quijada. Y hasta ahí llegamos, porque no hay más, ¿no? Digamos que de esto está atravesado las múltiples historias de personas en el marco del conflicto armado. Que a mí me parece súper doloroso. Yo no tengo forma de saber cómo se están sintiendo. Pero bueno, Cristina, te puedo preguntar qué sentiste, qué piensas. No, sentí una inmensa conexión con esas historias. Incluso sentí mucho dolor en las personas que están sufriendo lo mismo, sabiendo que son historias, perdón, retratadas de historias reales, es mucho más doloroso todavía. Sí, deja como un momento de que uno tiene que hacer como un análisis, como un trago amargo de estas historias que estamos viendo. Sí, de acuerdo. Alguien dice, Natalie Montoya, hola Natalie, gracias. Dice, hermoso y doloroso el cómic, emotivo. Alguien más dice algo más, me encanta, me conmovió, doloroso, incrementa mi respeto, admiración. Y es que esto es importante porque además
en un siglo XXI en el que hemos aprendido a consumir narrativas ágiles, narrativas que solo producen como el estallido momentáneo y no que nos hacen parar y respirar, que yo creo que es importante, como, uff, esto es crucial, ¿no? Y esto era algo que apuntábamos con este cómic que además está hecho a varias manos, que está hecho por tres artistas y el guionista, y que además busca acercarse con todo el respeto y toda la dignidad, tanto por la historia de la persona dada por desaparecida, como de la buscadora, que no es menor, ¿no? Porque, y que en este caso además tenemos una buscadora. Una vez más pensemos en cuántas personas no tuvieron buscadoras, que de hecho es otras de las historias que hay aquí. Los datos que teníamos eran mínimos. Sabíamos que un grupo de mujeres trans habían ido al río, sabíamos que ninguna había regresado, sabíamos que habían encontrado un cuerpo en el río algunos días después, y no sabemos más. Ni siquiera nadie se sabía sus nombres, ¿no? El nivel de olvido al que estaban sometidas estas mujeres trans en sus comunidades era tan amplio que nadie había querido recordar sus nombres. ¿Mm? Y esto si lo ponemos al lado de una dinámica en la que vivimos ahora, en la que nuestros nombres son la marca número uno de nuestra identidad, ¿no? Eh, pues creo que tiene una profundidad pues, increíble, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las historias que hay en Un viaje de paz. Podemos seguir con Hospédate aquí, porque así como hay textos que tal vez nos hacen, eh, que nos revuelven por dentro, que hacen este llamado a una humanidad profunda, que es en últimas algo crucial, algo a lo que nos enfrentamos las personas LGBT en medio de todas estas, de todos estos discursos y de todas estas dinámicas de prejuicio, es que se nos ve de manera monstruosa y rechazada, ¿no? Y entonces nunca hay posibilidad de imaginar que amamos de la misma manera que cualquier otra persona ama, ¿no? Y que nos rompen el corazón, y que lloramos profundamente, y que tenemos lutos profundos, y que es en ese espacio en el que también compartimos algo profundamente humano con cualquier persona que haya sentido lo que es el amor, que haya sentido lo que es la pérdida, eh, y que entonces lo que nos debe unir como humanidad, al margen de la guerra y al margen de estas guerras de hombres heterosexuales, debe ser todo lo contrario, debe ser una respuesta amorosa. Entonces ahora quiero mostrarles algo increíblemente amoroso, una de las experiencias más maravillosas que tuvimos en Buenaventura. Esto se llama Madera y Mar, tiene múltiples artistas y voy a contarles la historia antes de que vayamos a ver y a escuchar lo que es Madera y Mar, porque tuvimos una aproximación un poco distinta frente a otros territorios en Buenaventura, porque después de todo el proceso les dijimos, bueno, estamos trabajando en esto, queremos saber ustedes qué quieren hacer, ya que tenemos un grupo grande, ya que tenemos unas disposiciones particulares y privilegiadas que tal vez no hemos tenido en contacto con otras comunidades en otros territorios. ¿Ustedes qué quieren hacer? ¿Qué pieza les gustaría proponernos para el proyecto? No, un video musical. Y pues desde Colombia y Versa dijimos, uff, increíble, nos encanta, cuéntenos quién de ustedes sabe cantar. Nadie sabía cantar. Bueno, ¿quién de ustedes sabe bailar? Nadie sabía bailar. Bueno, está bien, ¿quién de ustedes sabe manejar una cámara para hacer un video musical? Nadie sabía usar una cámara para un video musical. Entonces aquí, a propósito de los procesos pedagógicos que atraviesan este tipo de narrativas y de la responsabilidad de narrar, dijimos, no, pues si es algo que se quiere, brindémosle las herramientas para que se pueda hacer realidad. Durante una semana el equipo de Danica, que aparece aquí en los créditos, Danica Nogales, pues se reunió con estas personas durante todos los días de la semana a darles talleres de canto, de baile, de grabación, etcétera, etcétera, para que pudiera salir lo que es Madre y Mar, que a mí me pareció un hit número uno, me encanta esta canción, y así como nos afectamos hace un momento con la historia de Te Sigo Buscando, las invito a que celebremos lo que es Madre y Mar. Me cuentan por favor si se escucha. Sí, se escucha perfecto. Somos muy humildes y trabajadores y siempre luchamos para ser los mejores. En nuestras ciudades nos critican como hablamos, con todo eso tratan de imitarnos. Regula, ribeteo, ambulú, pipeteo. Somos paciencia, somos bondad para todo aquel que quiere amar. ¿Qué? Que quiere amar. Me gusta su gente y su
libertad. En nuestra ciudad lo podemos lograr. No más violencia ni basura en el mar. No discriminación ni racismo estructural. Aquí me la gozo, la paso sabroso, la agarrío, el centro y también en calle 8. En verdad más importante, pero somos más que eso. En Buenaventura el pueblo negro resistiendo, yeah. Cuando yo comienzo a bailar, ellos pierden la cordura. Un movimiento sensual, quiebre de cadera y cintura. Cuando yo comienzo a bailar, ellos pierden la cordura. Un movimiento sensual, quiebre de cadera y cintura. Y llegamos al Piña, donde están las negritudes, oliendo a marisco, madera y mar. Y llegamos al Piña, donde están las negritudes, oliendo a marisco, madera y mar. Todas las mañanas me levanto con tu encanto. Hija del Pacífico, eres un regalo. Eres el motor que alimenta mi canto. Atrás de mi casa hay una mata de albahaca. Aquí en el Pacífico está el hombre que me mata. Las mujeres no se matan, las mujeres no se matan. Las mujeres no se matan. Y llegamos al Piña, donde están las negritudes, oliendo a marisco, madera y mar. Y llegamos al Piña, donde están las negritudes, oliendo a marisco, madera y mar. Ah, ¿qué tal? Tremenda joya musical. No, está muy yo saber qué bueno. les parece. Cierto, Cristina, me parece que además es increíble pensar que esto es una construcción completamente colectiva, completamente autónoma además, y una decisión de ellos y ellas por decir, esto es lo que queremos cantar, vamos a hacer la letra, vamos a hacer el trabajo, nos ponemos los guantes, nosotras también podemos crear. Y eso me parece en principio admirable, como yo no sé si es algo que al menos yo sería capaz de hacer, yo no canto tal vez solo en la ducha, pero aquí la aproximación y a propósito de la responsabilidad y de decir yo puedo hablar por mí mismo, por mí misma y decirlo en voz alta, pues es increíble. Yo creo que esto nos llena de orgullo en Colombia Diversa y también es una invitación a que sigan explorando, porque así como hay esta canción, hay otra canción y hay entrevistas individuales de algunas de las protagonistas que salen en el video. Entonces, pues es una invitación a que sigan explorando. Quiero mostrarles algunas otras cosas que hay aquí en Un Viaje de Paz a propósito del carácter multimedial y de la aproximación de poder ofrecerle a quien navegue la posibilidad de encontrar algo que significativamente la marque. Entonces quiero mostrarles este, que se llama aquí Dalí. Y Dalí es una mujer lesbiana que durante 3 periodos distintos recibió en su casa y ofreció resguardo a las personas LGBT que estaban siendo perseguidas, a Mayra Felipe y a Carlos. De la última, es la misma casa en 3 periodos diferentes. Y esto es es un plano poema. Entonces la forma en la que uno lo va leyendo es que uno va leyendo las paredes, ¿no? Y entonces en esas paredes que quedaron marcadas durante 3 generaciones distintas de personas que se fueron a refugiar, pues están sus historias un poco en medio de la dinámica histórica, ¿no? Contar un poco lo que fue la experiencia de las personas LGBT en el marco de la guerra es también mirar las grietas que quedaron y que nadie más ha querido ver. Como bueno, ¿y qué pasó con las mujeres? ¿Qué pasó con las mujeres trans? ¿Qué pasó con los hombres trans? Etcétera, etcétera. Y es un poco ese poner la lupa, acercarnos de manera cuidadosa, acercarnos de manera digna, porque también, pues una vez más, insisto yo, hay muchas maneras de contar un chisme, por ejemplo, y eso lo sabemos de manera individual, cada uno y cada una de nosotras, y sabemos que podemos contar el chisme de manera que beneficiemos o condenemos de quien estamos hablando. Y aunque lo que yo estoy diciendo en este momento puede sonar ligero, esto funciona de la misma manera, de manera macro. Muchas veces uno cuando está contando la historia de una víctima sobreviviente puede estar revictimizando sin ser consciente.
puede estar contando cosas que son supremamente dolorosas de manera descuidada. Y entonces aquí hay todo un ejercicio técnico, un ejercicio artístico, estético y ético detrás de preguntarnos, bueno, si yo digo esto y lo digo así, ¿qué estoy produciendo? ¿Estoy produciendo en principio solamente lástima? ¿Se puede hacer algo con la lástima? Que es usualmente a lo que se apunta como, no, terribles, no sé qué, o estoy apuntando a demostrar que vivieron, amaron y sobrevivieron y que son unas tesas y unos tesos. Y que además hay en esa resistencia mucho que me puede enseñar a mí en mi vida diaria. Entonces, esta es, Dios mío, pasa un helicóptero. Esta es la invitación de un viaje de paz, a que veamos en las grietas de lo que ha sido el conflicto armado, a que igual sigamos ampliándolo. Voy a volver a mi presentación para retomar un poco con otras cosas que también quiero contarles de lo que ha sido la experiencia de un viaje de paz. Bueno, Sí, Johnny, aquí te escriben que súper tesos y tesas, súper genial, gracias. incluso la producción musical. En Buenaventura hay grandes procesos de comunicación popular y comunitaria. Natalie conoce el caso puntual de Corpo Paz, que son chicos que le trabajan a la comunicación constructora de paz. Entonces, que les dice que un gran proceso el que han logrado en estas comunidades. Y es la idea de estos espacios también, mostrar el ejemplo de Colombia Diversa para que ustedes puedan replicar y contar estas historias dentro de sus comunidades, de sus regiones, y visibilizar y ver que hay muchas maneras muy chéveres, como nos está mostrando Johnny, de contar estas historias. Sí, sí, de acuerdo. Gracias, Natalie, por contarnos desde luego. Además de que como Colombia Diversa tuvimos la posibilidad de proporcionar una plataforma en la que esto tuviera una difusión amplia, es todo el reconocimiento a ellos y a ellas que decidieron hacerlo y decidieron hacerlo desde el amor y decidieron hacerlo desde el cuerpo, desde el baile, que me parece increíble. Entonces, los aplausos todos y todas para ellas y ellos. Pero entonces ahora quiero contarles porque no solamente cuando uno crea este tipo de producciones y narrativas es suficiente con solo hacerla y dejarla guardada en un cajón, esperar a que las personas lleguen mágicamente a un viaje de paz, sino que además requiere un proceso de difusión, ¿no? Como cualquier otra pieza, como cualquier otro producto, el proceso de creación implica también un proceso de difusión. Entonces, en principio, las redes sociales de Colombia Diversa, @ColombiaDiversa, tanto en Instagram, nos encuentran en Facebook, en TikTok y en Twitter. Y ahí empezamos a hacer la campaña expectativa de un viaje de paz, ¿no? Subir pequeños fragmentos de los textos, antojar a la gente a que fuera al lanzamiento, que podemos encontrar esto, que puedes encontrar esto otro, ¿no? Una campaña expectativa. Pero además, también otros formatos, porque una vez más, le apuntamos a que la forma en la que se contara lo que fue y ha sido todo esto fuera diversa como las historias y como los amores. Entonces, además de este producto digital, existen fanzines, libros, tote bags y videos que creamos en una producción distinta para una difusión distinta. Los fanzines se repartieron de manera gratuita en el lanzamiento, lo repartimos aún en algunos eventos presenciales y los fanzines recogen tanto los poemas, hay una colección de poemas que se llama Manglares, como los cuentos, todos los cuentos que hay en un viaje de paz, es en parte de una pequeña colección que se reparten y que la idea es como circularlos. Y finalmente el evento de lanzamiento, que es ya como reunir a una cantidad de gente considerable a que visiten la página web, a contarles que es un viaje de paz, a que nos conmovamos todos y todas de manera colectiva en un espacio físico. Ay, esto no va. Y entonces quiero contarles cuáles fueron nuestros aprendizajes y logros. Las que ven aquí son fotos del lanzamiento. Esto fue en Casa Fuego, que queda por Teusaquillo, aquí en Bogotá. Vinieron algunas de las protagonistas, de las y los protagonistas de un viaje de paz. Sus historias no solamente las habían visto y habían hecho parte del proceso de producción, sino que vinieron puntualmente al lanzamiento y eso fue increíble. Y además creamos una experiencia presencial de lo que fueron algunos de estas piezas. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda ven el mapa, el plano, poema que les mostré hace un rato, de manera física, las mesas y las personas interactuando con él. Y pues a la derecha como el banner de la entrada. Y lo que más nos repetían, que además nos pareció supremamente poderoso, y dijimos como, uff, en verdad, un viaje de paz consigue lo que se propone, es yo nunca hubiera imaginado que esto les pasó a las personas LGBT.
Yo nunca hubiera imaginado que a una mujer trans le hubieran matado al novio solamente por ser el amante de una mujer trans, etcétera, etcétera, y las demás historias que hemos visto. Y imaginarse en la vida del otro, que además también es un poco a lo que le apunta cuando contamos algo, y no es menor. Toda la vida que aprendemos a consumir narrativas está atravesado por yo me estoy imaginando en la posición de alguien más, yo me estoy imaginando lo que le pasa a Betty la Fea, yo me estoy imaginando lo que le pasa a Hamlet, etcétera, etcétera, y todos los cuentos que consumimos, incluso con el reciente hilo de Rosalía y Raúl Alejandro, ahí hay una imaginación sobre lo que es la experiencia del otro. Cuando estamos contando algo, estamos imaginando a la otra persona, y que un viaje de paz le permita a las personas de a pie imaginarse lo que fue la guerra y aproximarse tanto como se pueda, porque siempre habrá una distancia, pues es un éxito impresionante. Y es también imaginar que tu historia también es mi historia, que en cuanto me la cuentas y yo la imagino, se vuelve parte de mí. Entonces la gente, otro que es de los cómics que se llama Secretos, que se encuentra en la primera sección, era un rompecabezas y las personas iban encontrando cuál era la historia, le iban construyendo, iban imaginando qué era lo que se iba contando, y aquí hay una historia. Y acá abajo está Danica cantando en el concierto principal, recordando que el prejuicio estuvo siempre en el corazón de la guerra, que la guerra no solamente era una tensión de empalmas haciendo fuerza a ver cuál era el ejército o la fuerza militar, perdón, más poderosa y que ejercía dominios, sino que además estaba permeado por una serie de prejuicios que permitían y posibilitaban violencias específicas y útiles a los intereses de la guerra. Y por eso el prejuicio no es algo que solamente orbitó, sino que fue nuclear. Y tuvimos un muro en el que además las personas que interactuaron con las distintas piezas y visitaron la página web dejaron sus mensajes de vuelta a los protagonistas y a las protagonistas, y muchos de ellas volvieron, fueron al muro a ver qué les decían las personas de vuelta, ¿no? Porque frente a una dinámica social que nos ha enseñado a marcar distancias y no hablar con aquellos a quienes consideramos distintos, la idea era justamente lo contrario, poder decir algo de vuelta. Aquí está una de nuestras protagonistas, que es la protagonista de La Diferencia, uno de los cuentos que está en Un Viaje de Paz, súper recomendado que lo lean leyendo lo que la gente le dejó. Hace esta presentación, estos datos son de más o menos hace 2 meses, ya teníamos más de 18,000 usuarios navegando la página, y hubo en el evento más de 200 personas, tuvimos casa llena, y eso es increíble, que las personas en verdad digan, voy a ir a ver qué pasó, voy a ir a entender qué pasó, a conocer las historias, pues nos llena de alegría. ¿Qué viene para Un Viaje de Paz? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, en principio estamos buscando espacios de difusión, espacios como los que Macaya nos ha ofrecido, entonces desde luego estamos muy, muy perceptivos y perceptivas a los espacios de difusión que nos quieran ofrecer, para así ampliar la accesibilidad, para así poder contarle esto a más personas. Queremos seguir haciendo esto una experiencia interactiva y co-constructiva como la que tuvimos en el lanzamiento. Estos elementos que les conté de plano giratorio, teníamos como unos pendones, pues bueno, esto sigue estando en nuestro repositorio, y la idea es replicar esta experiencia museística un poco e interactiva que tuvimos en el lanzamiento en otros territorios, y desde luego queremos que Un Viaje de Paz pues llegue a más lugares, ¿no? Que podamos llevarlo de vuelta a Caquetá, que podamos llevarlo de vuelta a Tumaco, que podamos llevarlo a, en fin, los distintos territorios de donde vienen las historias, pero también a otros a los que no ha llegado. Quiero cerrar con algunos datos porque los datos nos dan tal vez alguna conciencia de lo que fue el conflicto armado, y no quiero cerrar sin pasar por esto, que además tener estos datos implicó un trabajo titánico de muchas organizaciones. Al menos 4.257 personas LGBT están dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Eso es mucha gente. Y hay al menos 374 víctimas de homicidios en el marco del conflicto armado. Y esto contando que son las que están reportadas. Una vez más, tantas personas LGBT que se olvidaron, que nadie reportó, que se fueron de su casa cuando tenían 15 años porque la familia los echó, terminaron en otro pueblo y nunca nadie les acogió. Entonces,
a lo que nos enfrentamos es a un subregistro, en principio, de lo que fue la historia de las personas LGBT, de quienes fueron víctimas y sobrevivientes. También existen aún muchas barreras para contar estas historias. Muchas personas LGBT siguen enfrentando prejuicios en sus territorios que les impiden contar lo que les pasó, que les impiden levantar la mano y decir, a mí también me pasó esto, y que en última se puedan involucrar en los procesos de transición de paz. Entonces esto no es menor. Y con esto pues quiero empezar a cerrar el espacio. Creo que nos quedan como unos 5 o 6 minutitos, Cristina, como tal vez para que hablemos un poco más si hay alguna pregunta, si hay alguna reacción. Y con esto termino yo. Muchas gracias por haberme escuchado, Retaila. No, gracias a ti, Johnny, por este espacio maravilloso. Tenemos reacciones en Facebook también de Betty Huerta, comentando sobre todo sobre los cómics, que es un ciclo que no se ha cerrado, un ciclo de duelo, tiene la herida abierta y el dolor sigue, y creo que va muy conectado a lo que decías de hacer tu historia, mi historia, y ese es el sentimiento, la emoción que nos generó al escuchar y ver esta clase de historias. Yo creo que la pregunta base es cómo pueden hacer estas organizaciones que nos ven hoy para replicar esto. ¿Cuál sería ese primer paso que tú dices, este es el que deben hacer para llevar esas historias de sus organizaciones y de sus comunidades a esta nueva narrativa y meterse en el tema de narrativas positivas y contarlo de una manera muy, muy dinámica y muy chévere como lo han hecho? Bueno, lo primero es que así como ya les he contado algunas historias y ustedes tienen acceso a un viaje de paz, pues un viaje de paz ya es también de ustedes y eso es importante. Cuando hablaba de la responsabilidad del narrador, no solamente hablaba de la responsabilidad de Colombia Diversa, sino que cuando uno escucha una historia uno ya puede reproducirla. Entonces, invitarlas a contarles a las personas en sus espacios, a trabajar por digamos, como espacios domésticos seguros y equitativos, ¿no? Una vez más, muchas de estas violencias partieron de estas pequeñas cosas que pensamos como que son menores, pero realmente si consideramos que está bien reírnos una vez más de X, Y o Z, también se justifican violencias más grandes. Entonces lo primero es apropiense de un viaje de paz, visítenla, disfrútenla, hay todas las emociones posibles, habidas y por haber en un viaje de paz. Lo segundo es, si cuentan con el espacio, pues nada, siéntanse en comodidad de presentarlo. Hace poco hicimos un encuentro similar con los jóvenes de la generación de más, que es el legado que queda de la Comisión de la Verdad, justamente para que ellos pudieran apropiarse de un viaje de paz y replicarla en territorios, contarle a sus comunidades en Manizales, en Barranquilla, bueno, yo en geografía no soy muy bueno, en las demás ciudades, de qué manera esto pasó y se puede sentar una conversación, porque desde luego no solamente es recibir la información, sino hacer preguntas de vuelta, como, de qué manera yo he visto cosas similares en mi contexto, de qué manera yo puedo aportar a esto, o de qué manera hay dinámicas aún actuales en las que no considero que se haya sorteado del todo los prejuicios que atraviesan y que en últimas hacen que sigan existiendo distancias entre nosotros y nosotras como personas, como colombianos, como sociedad, etc. Entonces, nada, es una invitación a que abracen un viaje de paz y ya, yo creo. em, Muchas gracias, Johnny. Aquí Clara Restrepo nos manda un mensaje. Johnny, felicitaciones a ti y a tu colectivo. Se nota la gran persona que eres, además de excelente profesional y comunicador. Lo que han producido es inteligente, creativo, amigable. Me comprometo a circularlo con todos mis contactos. Muchas gracias, Clara. Ay, gracias, Clara, me sonrojas. Gracias por las flores, gracias también por tomarte el espacio de escucharnos, escuchar a Colombia Diversa, que es una organización no gubernamental, no es un colectivo. Y nada, invitarte a seguirlo navegando, muchas gracias por rotarlo, y ya. Gracias, Johnny, y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Definitivamente esta es una de las muestras y a nosotros en Macaya nos gusta, sobre todo en este programa de resiliencia digital, buscamos mostrarles cómo podemos hacer narrativas positivas a través de ejemplos como el que Johnny nos acaba de presentar el día de hoy, y gracias a Colombia Diversa por aceptar este espacio, viendo que no, bueno, acá
pues no hay más preguntas. Muchas gracias, Johnny, por haber hecho parte de este espacio, por compartirnos esta hermosa herramienta que ustedes han creado y esta página web que seguramente todos a partir de ahorita que cerremos el webinar vamos a estar chismoseando en su totalidad y compartiendo. Y también les mandaremos pues, el correo también a la página. Recuerden que esto queda grabado, también pueden volver a ver estos espacios y mandarles a ustedes más información sobre Colombia Diversa. Y como decía Johnny, los pueden seguir en sus redes sociales para que estén conectados con ellos. Sí, eso iba a decir, cualquier pregunta, invitación, lo que sea, nos pueden escribir por nuestras redes sociales, @colombiadiversa en Instagram, Colombia Diversa en Facebook y Twitter, y también pueden escribirnos al correo que es info@colombiadiversa.org. Lo voy a dejar ahí en el chat. Sí, por favor. Y en todo caso, pues estamos muy pendientes de nuestras redes sociales, y nada, una vez más, siempre agradecido por escucharnos. Gracias a Macayo, ti. por la invitación, que nos olvide. Gracias a ti, Johnny. Los vamos a dejar con un pequeño video de nuestro programa de resiliencia digital para que conozcan mucho más de la página y se inscriban al curso de narrativas positivas que tenemos totalmente gratis y reciben una certificación internacional una vez hayan terminado el curso. Muchas gracias, Johnny. Gracias a todos. Chao. ¿Conoces nuestro proyecto de resiliencia digital? Nuestro proyecto busca empoderar organizaciones sociales, medios de comunicación y periodistas independientes y activistas digitales en todo el tema de tecnología para contrarrestar la desinformación. Visita nuestra plataforma web HiveMind, donde encontrarás blogs y te podrás mantener informado sobre nuestros webinars y convocatorias. Además, encontrarás nuestros cursos virtuales totalmente gratis en contrarrestar la desinformación, construcción de narrativas positivas, creación de campañas en línea, seguridad digital y alfabetización mediática. Además, ofrecemos un kit de herramientas con todas esas aplicaciones que han creado otras organizaciones sociales que trabajan para contrarrestar la desinformación en América Latina. Y por último, te puedes unir a nuestra comunidad de práctica y aprender de las experiencias de otras organizaciones en todos estos temas que hemos mencionado. Te esperamos en nuestra plataforma web.